Un misterio que siempre inquieta a la gente es esta simple pregunta: ¿cómo era realmente Jesús? Los evangelios nos hablan de sus milagros, enseñanzas, muerte y resurrección, pero ni una sola línea describe su rostro. No conocemos su estatura, complexión o incluso su color de ojos o cabello. A lo largo de los siglos, los artistas llenaron el silencio como quisieron, a veces haciéndolo europeo con cabello rubio, a veces africano, a veces del Medio Oriente. En el año 2001, el experto forense Richard Neve y su equipo crearon una reconstrucción utilizando cráneos de la región. Su versión mostraba a un hombre más bajo con piel más oscura, ojos marrones y cabello oscuro corto, muy diferente de las imágenes occidentales familiares. Las escrituras también dan pistas sobre esto. Isaías escribió que el Mesías no tendría belleza ni majestad para atraernos hacia él, lo que significa que no destacaría por su apariencia. Lo que atraía a la gente era su mensaje, sus acciones y su sacrificio. Tal vez por eso la Biblia omite los detalles. Su apariencia se vuelve universal y cada cultura lo imagina a su manera. Y al final, el misterio nos recuerda que lo que más importaba no era cómo lucía, sino lo que hizo. Dicho esto, pasemos a otro gran enigma geográfico y espiritual, como lo es la ubicación del Edén. El jardín del Edén fue el hogar de Adán y Eva, un lugar descrito como un paraíso hecho por Dios. El Génesis dice que era regado por 4 ríos, el Tigris, el Eufrates, el Pisón y el Gihón. El desafío es simple. Sabemos dónde están 2 de esos ríos hoy, es decir, el Tigris y el Eufrates en el actual Irak, pero el Pisón y el Gihón han desaparecido del mapa. Algunos investigadores han intentado relacionarlos con antiguos lechos de ríos, con una idea popular que señala hacia un canal seco cerca de Kuwait. Otros sugieren que el Edén pudo haber estado alguna vez cerca del Golfo Pérsico antes de que las aguas crecientes lo cubrieran. Durante siglos la gente ha buscado, esperando encontrar el lugar exacto, pero nunca ha aparecido ninguna prueba sólida. La ubicación del Edén, que es el primer hogar de la humanidad, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Pero este no es el único misterio que encontramos en los primeros relatos bíblicos, ya que en el mismo libro del Génesis, en el capítulo 6, conocemos a un grupo extraño llamado los Nefilim. Aparecen solo brevemente. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Eran los valientes de la antigüedad, varones de renombre. Algunas traducciones incluso los llaman gigantes. ¿Quiénes eran? Dentro de este debate teológico podemos encontrar 3 posturas clave. La primera postura es la de quienes creen que hijos de Dios se refiere a ángeles caídos que tomaron esposas humanas, creando una descendencia mitad humana, mitad divina. Esta visión describe a los Nefilim como gigantes monstruosos aniquilados en el diluvio. La segunda postura argumenta que eran simplemente reyes poderosos o guerreros antiguos cuyas reputaciones crecieron hasta convertirse en leyenda. La tercera visión dice que los hijos de Dios eran descendientes de Set, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín, lo que significa que los Nefilim eran solo humanos normales descritos poéticamente. La Biblia no da una respuesta clara, solo unos pocos versículos y luego desaparecen en la historia. Hasta el día de hoy, los Nefilim siguen siendo uno de los misterios más extraños y debatidos de la Biblia. Dejando atrás a estos enigmáticos personajes, nos encontramos más adelante en el relato bíblico con el fin de una era, específicamente con la tumba de Moisés. Moisés guió a Israel fuera de Egipto a través del desierto y hasta la frontera de la tierra prometida, pero en Deuteronomio 34 la Biblia dice que Moisés murió en el monte Nebo y que Dios mismo lo enterró. Luego viene el detalle impactante: hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. ¿Por qué ocultaría Dios el lugar de sepultura de Moisés? Con respecto a esto existen 2 interpretaciones principales. La primera sugiere que fue para evitar que Israel convirtiera su tumba en un santuario o ídolo. La segunda hipótesis plantea que el misterio muestra que la misión de Moisés no se trataba de monumentos, sino de la ley y el pacto que dejó atrás. A diferencia de los reyes y emperadores cuyas tumbas permanecen por siglos, Moisés fue ocultado. Su lugar de descanso final nunca ha sido descubierto y probablemente nunca lo será. El líder del Éxodo, una de las figuras más grandes de la historia, fue enterrado en secreto por Dios mismo. Avanzando muchos siglos en la historia, llegamos al Nuevo Testamento para examinar otra gran incógnita personal, conocida como el aguijón de Pablo. En 2 de Corintios, Pablo escribe sobre algo misterioso que llama su aguijón en la carne. Dice que lo atormentaba y que le rogó a Dios que se lo quitara, pero la respuesta de Dios fue: «Mi gracia te es suficiente». El aguijón se convirtió en un símbolo de debilidad convertida en fortaleza. ¿Pero qué era? Pablo nunca nos lo dice. Al analizar este pasaje, los estudiosos han planteado varias posibilidades que se dividen en 2 grupos de explicaciones. El primer grupo abarca las dolencias físicas. Dentro de este,
Algunos sugieren que era mala vista, posiblemente por la brillante visión de Cristo en el camino a Damasco. Otros creen que eran migrañas, epilepsia u otra enfermedad. Los eruditos modernos incluso han sugerido neuralgia del trigémino, un trastorno nervioso que causa un dolor facial insoportable. El segundo grupo sostiene que no era una enfermedad en absoluto. Pudo haber sido persecución, tentación o la culpa que cargaba por aprobar el apedreamiento de Esteban antes de su conversión. Sea lo que sea que fuera el aguijón, Pablo lo mantuvo oculto. El misterio muestra que incluso uno de los más grandes apóstoles vivió con luchas profundas que solo podemos adivinar. Y así como existen misterios sobre las debilidades humanas, también los hay sobre el poder de la creación, lo que nos lleva directamente a hablar de Leviatán. En el libro de Job, Dios describe a una criatura aterradora llamada Leviatán. Tiene escamas como armadura, exhala fuego y ningún hombre puede derrotarlo. Los Salmos e Isaías también hablan de Leviatán como un monstruo marino del caos aplastado por el poder de Dios. ¿Qué era? Para responder a esto, los intérpretes proponen 4 teorías principales. La primera es que Leviatán era una descripción poética de un cocodrilo, un animal feroz y casi imbatible en el mundo antiguo. La segunda es que era una ballena u otra criatura marina gigante. La tercera opción propone que era un ser mitológico, una bestia parecida a un dragón usada para mostrar la fuerza de Dios sobre el caos. La cuarta interpretación lo ve como un símbolo del propio Satanás, el enemigo aplastado por Dios. Sea lo que sea, el Leviatán sigue siendo uno de los misterios más extraños, parte natural, parte sobrenatural, imposible de explicar por completo. Pero la arrogancia humana también ha dejado sus propios misterios físicos, y el ejemplo más claro de esto lo encontramos al estudiar la Torre de Babel. Génesis 11 cuenta la historia de personas que intentan construir una torre que llegue a los cielos. Dios intervino, confundió su lenguaje y todo el proyecto colapsó. Entonces, ¿inspiró una torre real esto? Al investigar el trasfondo histórico, los arqueólogos aportan datos muy específicos. Cuando Robert Koldewey excavó la antigua Babilonia, encontró los restos de un enorme sigurat llamado Etemenanki. Era una estructura de múltiples niveles que escritores antiguos como Heródoto decían que se elevaba cientos de pies hacia el cielo. Algunos eruditos, incluido Andrew George, creen que había sido reconstruido muchas veces, lo que significa que versiones anteriores pudieron haber estado en pie mucho antes de la que vemos hoy. Y como señala Paul Szymanski, había varios sigurats masivos en Mesopotamia, por lo que la historia pudo haber venido de cualquiera de ellos. La lección de la Biblia sobre el orgullo humano es clara, pero qué torre, si es que hubo alguna, fue la real detrás de la historia sigue siendo desconocido. Este colapso nos hace pensar en la pérdida de grandes estructuras, pero nada se compara con la misteriosa pérdida del objeto más sagrado de Israel, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Permaneció en el templo de Salomón por siglos, pero cuando los babilonios destruyeron Jerusalén en el año 586 a.C., el arca desapareció. Después de ese momento, la Biblia nunca la menciona de nuevo. Entonces, ¿a dónde fue? En la literatura histórica encontramos 3 explicaciones principales sobre su paradero. La primera proviene de escritos judíos como la Misná, donde se dice que fue escondida en una cámara debajo del monte del templo. La segunda fuente antigua, Segunda de Macabeos, afirma que el profeta Jeremías la escondió en una cueva en el monte Nebo. La tercera es la tradición etíope, que cuenta una historia muy diferente, que el arca fue llevada a Axum por Menelik I, el hijo de la reina de Saba, mucho antes del ataque babilonio. El arqueólogo Len Rittmeyer señaló una vez un lugar en el monte del templo que creía que era el lugar de descanso del arca, pero excavar allí no es posible. Estrechamente ligado al destino del arca, encontramos otro enigma fascinante sobre su contenido, el cual involucra directamente a las tablas de los 10 mandamientos. Moisés recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra escritas por Dios mismo, pero después de ver a Israel adorando al becerro de oro, rompió ese primer juego. Dios más tarde le dio un segundo juego y esos fueron colocados dentro del Arca de la Alianza. ¿Pero qué pasó con las piezas rotas? Hay un detalle interesante en el Talmud, en la sección Baba Batra 14b, dice que el arca no solo contenía las tablas perfectas, también contenía las rotas. Según el rabino Yochanan, un importante maestro del siglo III, esos fragmentos se conservaron para enseñar algo significativo. Incluso cuando algo está roto, todavía tiene valor. Él lo conectó también con las personas, diciendo que alguien que pierde su aprendizaje por causas ajenas a su voluntad debe seguir siendo honrado. Cuando el arca desapareció en el año 586 a.C., ambos juegos, las tablas enteras y las rotas, desaparecieron con ella. A lo largo de los años, algunos investigadores han intentado rastrearlas. Algunos miraron hacia el monte Sinaí, otros sugirieron lugares como Petra en Jordania,
pero nunca se ha encontrado nada definitivo. Finalmente, si miramos hacia el futuro y las profecías del final de los tiempos, nos topamos con el misterio más debatido sobre el fin del mundo, la identidad del anticristo. El Apocalipsis describe al anticristo como un engañador que surgirá en los últimos días, realizará señales impresionantes y ganará influencia sobre las naciones antes de que Cristo regrese. Pero la gran pregunta siempre ha sido la misma: ¿quién es él? Diferentes personas en la historia han tenido diferentes conjeturas. Dentro de esta línea de interpretaciones históricas, podemos identificar 6 teorías principales a lo largo de los siglos. La primera corresponde a Ireneo, quien escribiendo en el siglo II, lo vinculó con la tribu de Dan basándose en algunas pistas del Antiguo Testamento. La segunda pertenece a Hipólito, quien casi al mismo tiempo creía que aparecería como un falso mesías judío e incluso reconstruiría el templo. La tercera postura surgió mucho más tarde, en la década de 1500, cuando Martín Lutero sugirió que el papado era el sistema del anticristo. La cuarta teoría se dio en la década de 1600, cuando el predicador puritano Increase Mater intentó calcular una fecha para su llegada, aterrizando en el año 1736. En tiempos modernos encontramos la quinta y sexta perspectiva. Escritores como Tim LaHaye lo imaginaron liderando un imperio romano revivido, posiblemente algo como la Unión Europea, mientras que autores como Grant Jeffrey lo imaginaron usando tecnología avanzada para imponer la marca de la bestia. Pero a pesar de todas estas teorías, el misterio no ha ido a ninguna parte. De hecho, 1 de Juan 2:18 dice: muchos anticristos han surgido, lo que insinúa que puede no ser una sola persona en absoluto, sino un espíritu repetitivo de engaño que aparece en diferentes épocas. Tal vez esa sea la verdadera conclusión. El punto no es fijar un nombre, es mantenerse alerta. La verdadera identidad del anticristo solo será clara cuando la profecía realmente se desarrolle.